Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. Vamos a hablar del general Cienfuegos. ¿Por qué vamos a hablar de él? Porque hoy definitivamente este general Cienfuegos, quien estuvo a cargo de la Sedena en el sexenio de Enrique Peña Nieto, está ya en la mira de López Obrador por sus negocios chuecos. Así como lo estamos escuchando. Apenas el mes pasado se hablaba de esto que estamos viendo. Una red de funcionarios traficaban con gasolina donada por Pemex, donde se decía que el general Cienfuegos, la gasolina que le daba Pemex donada, él la comercializaba con al menos 9 gasolineras en diferentes estados, beneficiándolos y beneficiándose. Dice por acá, una red de funcionarios en gobiernos de 22 estados del país utilizaban el combustible que les donaba Pemex para comercializarlo ilegalmente. Y dice, en 2015, al menos 9 gasolineras comercializaban ilegalmente el hidrocarburo que originalmente había sido donado a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y al gobierno del Estado de México, entre otras instituciones. ¿Quién estaba a cargo de la Sedena? El general Cienfuegos. Esto es lo que veíamos apenas hace un mes. Hoy se está investigando ya, la Auditoría Superior de la Federación está investigando al general Cienfuegos por contratos, negocios chuecos. Fíjense nada más la gravedad del asunto y hasta dónde estaba penetrada la corrupción en los sexenios anteriores. Hoy estamos viendo esto. La Auditoría Superior investiga los negocios de Cienfuegos con China y en el aeropuerto de Texcoco. Cabe recalcar aquí que ha habido críticas por diferentes personajes, oposición, tuiteros, facebookeros, mismos expresidentes diciendo, ¿y dónde está la corrupción de Texcoco? Porque según López Obrador canceló el NAIM por corrupción y no han revelado nada de corrupción de ahí. ¡Oh, sorpresa! Hay mucha investigación sobre este tema de corrupción, donde elevaron la obra hasta triplicar su costo original, pero esto no se dice. Y ahorita vamos a revisar rápidamente todo esto. Esto es lo que se veía. El extitular de la Sedena avaló compras a contratistas chinos. El antecedente, México, Toluca. Una de las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto. Aquí lo vemos, 10 promesas de campaña de Peña Nieto. Y esta fue una de las promesas de campañas de Enrique Peña Nieto, donde dice construir un tren interurbano entre Ciudad de México y Toluca, Estado de México. La promesa de lo que fue anunciada como una gran obra de infraestructura que conectará a los ciudadanos de estas dos ciudades en solo 40 minutos. Inconclusa. Hay que ver sobre esto. El tren interurbano México-Toluca es una obra abandonada. En la obra del tren interurbano México-Toluca ya nadie parece tener prisa. Imagen Noticias recorrió los 57 kilómetros del trazo proyectado para este tren y encontramos una obra detenida casi abandonada. Fíjense nada más. Por otro lado, Aristegui Noticias revelaba esta información. Enrique Peña Nieto y el grupo Atlacomulco, los grandes beneficiarios del tren México-Toluca. Y Peña Nieto aceptaba que no iba a poder inaugurar este tren, esta obra, porque no la iba a terminar. Se quedó abandonada, inconclusa. Y fue una obra más sumada a las tantas promesas incumplidas del gobierno anterior. Fíjense nada más, 2015, 3 años después de haber iniciado su gobierno, se decía esto. Cumplidas solo 28 de las 266 promesas de Enrique Peña Nieto. Así como lo vemos. Bueno, pues se empieza a hablar de todo este tema donde se dice que el extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, está en la mira en 2 pesquisas que tiene a cargo la Auditoría Superior de la Federación. Por un lado, las compras de artículos de defensa a empresas no acreditadas y que tendrían su sede en el complejo militar chino. Por el otro, una trama de sobreprecios en la barda perimetral del aeropuerto de Texcoco. ¿Qué es lo que pasó? La barda en el aeropuerto de Texcoco, algo que se señaló desde mucho antes que empezaran campañas, donde se decía esa barda está costando muchísima lana. ¿Y quién estaba a cargo? La Sedena. El general Cienfuegos.
Hoy la Auditoría Superior de la Federación ya lo está investigando. Veíamos esto, barda del aeropuerto de Texcoco, construida por la Sedena, 89% más cara y con empresas fantasmas involucradas, a cargo de Cienfuegos. Esto es lo que está ocurriendo. Y después veíamos esto. Existe otra cuestión adicional. Bueno, veíamos esto. En el caso de las compras a China, es una cuestión que desde el comienzo se advirtió desde Washington, donde había o se veían ya negocios turbios. Y dice, pero existe otra cuestión adicional. China quedó golpeada en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto por la caída del tren México-Querétaro, por el cual reclamaba 11,000 millones de pesos. Las compras militares tenían la finalidad política de ser una suerte de compensación, especialmente en un mundo en el cual Donald Trump no paraba de hostigar a México y Enrique Peña Nieto no quería fricciones con la otra gran superpotencia. Aún así, Cienfuegos siempre guardó el equilibrio y siguió comprando material armamentístico a Estados Unidos. Y dice, la historia de la barda perimetral y sus sobreprecios también apunta al ex titular de la Sedena. Al parecer, en la construcción y trazado de la barda intervinieron firmas cercanas al sindicalismo clásico del PRI, que en varios casos fueron avaladas por el entonces senador Emilio Gamboa. Fíjense lo que está diciendo. Empresas para crear la barda perimetral de Texcoco apegadas al priismo. ¿Y qué pasó con esas empresas apegadas del priismo? Empresas fantasmas involucradas. Además la encarecieron en un 89%. Esto es lo que estamos viendo. Lo que les decía, hay cuestionamientos sobre todo este tema donde dicen, oye, tendrás los nombres, ahí preguntándole a una tuitera, ¿tendrás los nombres de los detenidos por la corrupción del ex aeropuerto de Texcoco? Ya se está investigando, donde decían, ¿dónde está la corrupción? Decía, Dos Bocas, inviable. El Mataselva, Maya Peligrosa y Costosa. Santa Lucía, sin viabilidad del IATA. Texcoco, sin corrupción. Sí hay mucha corrupción, pero no se está diciendo o no lo están diciendo. Así están las cosas. Recordemos este emotivo mensaje que López Obrador decía en el Día del Ejército Mexicano, donde decía por qué la importancia de tener al frente de la Sedena una persona incorruptible. Esto es lo que decía Andrés Manuel al inicio. Cuando me tocó revisar los expedientes para tomar la decisión, me llenó de satisfacción encontrarme que de los alrededor de 30 generales, la mayoría hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de militares, de mecánicos, los generales. Esto es lo primero que dijo López Obrador, que lo que le hacía sentirse orgulloso de todos los generales del ejército. Y fíjense nada más lo que dice, ¿por qué se decidió por Luis Crescencio? Fíjense los argumentos y que empata completamente con esto que estamos viendo. Es importante, cero corrupción por todos lados en el gobierno de México, en este nuevo gobierno. Decidí nombrar como secretario de la Defensa al general Luis Crescencio Sandoval, porque en todo su expediente y en la información que recabé se destacaba algo que para mí es fundamental. Se decía Luis Crescencio Sandoval, incorruptible. Esto es lo que dijo López Obrador del cómo es que seleccionó a Luis Crescencio Sandoval, el nuevo titular de la Sedena. En su expediente había algo que remarcaba mucho, la palabra incorruptible, algo que sin duda hizo falta en el gobierno de Enrique Peña Nieto, hizo falta asesorar esto.
Hoy la Auditoría Superior de la Investigación, hay que decirlo, un órgano autónomo, ya está investigando los negocios chuecos de Cienfuegos en el proyecto de este tren interurbano México-Toluca y en el aeropuerto de Texcoco. No es la primera vez que está involucrado en temas de corrupción. Y aquí lo estamos viendo. Se decía que comercializaba de forma ilegal gasolina donada de Pemex, se la entregaba a gasolineras. Y hay que decirlo, Hidrocina, de las grandes beneficiadas de todos estos business. Amigos, pues hoy estamos viendo que Cienfuegos ya está en la mira de López Obrador. Ya se desatan auditorías e investigaciones en contra de Cienfuegos. Amigos, los dejo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Les comento muy rápido que una vez que ustedes estén viendo este video, seguramente yo ya estoy viajando. Voy a entrevistar a un cubano, amigo mío, que se encuentra en México, vivió más de 40 años en Cuba. Y él me explica, he platicado con él, y él me explica por qué López Obrador nunca va a ser de México un Cuba. ¿Cuál es la diferencia? Es interesante toda esta historia y se las voy a ir narrando poco a poco, lo voy a estar entrevistando poco a poco, mucha información que nos tiene que contar de cómo se vive en Cuba, cómo ha vivido los gobiernos priistas aquí en México, cómo ha vivido el cambio de gobierno con Andrés Manuel López Obrador. Amigos, los dejo, que tengan excelente sábado y nos vemos en un ratito con esa entrevista. Bye.